Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. En este día vamos a continuar con las enseñanzas del libro Los Tesoros Escondidos del Hogar Secreto, y yo estaré dando el capítulo 17, que se titula Cuando hacer la voluntad de Dios duele. Y quiero hablarles acerca de que cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, pues vamos a tener muchas pruebas, vamos a ser probados en todo, vamos a tener muchas dificultades, vamos a tener muchos ataques. Vemos cómo fue la vida de Jesús cuando Él vino a esta tierra, cuando Dios lo envió para que hiciese su voluntad. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos cuál es la voluntad que Dios quiere para nosotros. Muchas veces nosotros no sabemos cuál es ese propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y vemos cómo cuando Jesús vino, pues Él fue crucificado, Él fue ultrajado, Él fue maltratado, Él fue pues crucificado. Muchos se dirán que si ese era el propósito de Dios para Jesús, que Él sufriera. Pero en esos tiempos nosotros nos damos cuenta que ese no fue el propósito. El propósito de Jesús fue para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros en ese tiempo pudiéramos tener ese acceso al Padre, para que nosotros podamos orar al Padre libremente. Y sabemos que Él es el intermediario de entre Dios y nosotros. Pero la Biblia nos dice que pues Jesús siempre hizo la voluntad de Dios. Ahora también, los 12 apóstoles, cuando ellos decidieron seguir a Jesús, cuando ellos comenzaron su ministerio, vemos cuántas luchas ellos tuvieron. Vemos cuántos ataques sufrieron. Vemos que muchos fueron apedreados, muchos fueron perseguidos, muchos pues tuvieron demasiadas aflicciones, demasiadas tentaciones, demasiadas tribulaciones. Vemos cómo a Pablo lo encarcelaron. Vemos cómo todos y cada uno de ellos tuvo muchos problemas. Y nosotros nos preguntamos si también esa era la voluntad de Dios para ellos. Pero nosotros vemos que la voluntad que Dios tenía para ellos es que ellos proclamaran su palabra. Es que ellos fueran por todo el mundo y comenzaran a hablar de la palabra de Dios. ¿Fue doloroso? Sí. ¿Fue fuerte? Claro que fue fuerte. Pero ellos estaban siendo probados en cada área de sus vidas. Estaban siendo probados en todo lo que Dios les ponía, todo lo que Dios les decía que hicieran. Ellos eran probados. Y vemos como en la Biblia hay muchas enseñanzas que nos da que Dios nos prueba. Dios prueba para ver si vas a hacer la voluntad de Dios o vas a hacer tu voluntad. Dios nos enseña que nosotros debemos siempre orarle a Dios para conocer su voluntad. ¿Cuál es esa voluntad que quiere para nosotros? ¿Cuál es la voluntad que nosotros debemos hacer? Y una enseñanza que a mí me ha llegado mucho es la de Abraham. Cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo Isaac. Es algo fuerte, es algo que me imagino para Abraham, pues que él tal vez no entendía. Pero ¿qué hizo Abraham? ¿Acaso se rehusó? ¿Acaso dijo, no, porque es mi único hijo? No, porque tú me lo proveíste. No. Él hizo conforme Dios le pidió. Hizo la voluntad de Dios también. Pero Abraham estaba siendo probado. Todos conocemos la historia, ¿cierto? Que pues él no mató al muchacho, a Isaac, a su hijo. Pero Dios lo probó en su fe.
Dios lo probó para que él hiciera la voluntad de Dios. Entonces, muchas veces en esos tiempos nosotros tenemos igualmente muchas dificultades. Quiero que leamos en Romanos 8, Romanos 8:28, y la Biblia nos dice así: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y bien, tú te preguntarás, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es tu propósito? Pero ahora sabemos que el propósito que Dios quiere para nosotros es que vayamos, que hablemos su palabra y que enseñemos a aquellas personas que necesitan de Dios. Que nosotros vayamos y bauticemos a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El propósito de Dios para ti y para mí no es el mismo. Todos tenemos un llamado diferente. Todos somos llamados a hacer muchas cosas. Evangelistas, pastores, maestros. Muchos somos llamados a tal vez a ir a otras partes a predicar la palabra. Y tendremos también muchos problemas. Seremos atacados por la familia, en tu trabajo, en tu casa, en la calle. Seremos atacados por hablar de Dios, seremos ultrajados. Nos dirán de cosas que a nosotros tal vez no nos gusten. Pero el propósito es ese. La voluntad de Dios es que nosotros vayamos y hagamos discípulos, para que ellos conozcan a Dios. El propósito para mí es ser maestro y ser intercesor. Yo no conocía esa voluntad de Dios hasta que yo me puse a orar, hasta que yo comencé a orar. Hasta que yo comencé a orarle a Dios y decirle cuál era su propósito en mí, cuál era lo que Él quería que yo hiciera. Y cuando Él me lo mostró, cuando Él me dijo que yo tenía ese don de intercesión, fue algo muy bonito. Y sí, tengo muchas pruebas, tengo muchas dificultades, por parte de la familia, por parte del trabajo. Pero eso no me impide que yo deje ese camino que tomé. Y así de igual manera te exhorto, te pido que no te desanimes, que no te dejes llevar por lo que el mundo dice, que no te dejes llevar por todo lo que está pasando ahorita mismo, por esa enfermedad, sino al contrario. Él quiere que tú vayas, Él quiere que tú hables su palabra, Él quiere que tú enseñes a las personas lo que Dios hizo contigo, lo que Dios está haciendo. Él te transformó, Él me transformó a mí. Y Él quiere que nosotros hablemos de eso, de su palabra. Él quiere que nosotros no nos quedemos callados, porque por este propósito hemos sido llamados, para hacer la voluntad de Dios, que como vemos en Romanos, que su palabra es buena, agradable y perfecta. Nosotros sabemos que en este mundo no tendremos paga, no tendremos ninguna ganancia, pero la ganancia viene de Dios. La ganancia la obtendremos allá en el cielo. Mis hermanos, yo les pido y les exhorto a que no dejen de hacer la voluntad de Dios. No dejen de hablar su palabra. No dejen que unos pequeños ataques les impida hablar, les impida hacer lo que Dios quiere para ustedes. Y que ustedes puedan salir adelante, que puedan seguir. Porque Dios nos ha dicho en su palabra que Él no nos abandonará, Él no nos dejará. Podemos ver en Isaías 43:2, que nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pasemos por tribulaciones, cuando pasemos por todos esos ataques que nos vendrán. Sigo leyendo, dice: y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, mis hermanos,
Hacer la voluntad de Dios duele. Tendremos que dejar muchas cosas. Tendremos que dejar a la familia. Tendremos que dejar a esos amigos. Tendremos que dejar muchas cosas con los cuales nosotros nos sentimos cómodos. Tendremos que dejar eso para hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué obtendremos después de eso? Obtendremos la bendición de Dios, mis hermanos. Obtendremos que todo lo que nosotros hagamos, seremos bendecidos. Seremos prosperados. Dios nos dice que no nos va a dejar, Él estará con nosotros. Él nos guiará con esto, con su palabra, mis hermanos. Entonces les pido, por favor, que continúen, que peleen la buena batalla. Así como nosotros lo venimos haciendo en este grupo, que es un grupo muy bonito. Les animo a que sigan, a que continúen con este aprendizaje que venimos llevando. Dios nos está revistiendo, Dios nos está dando esa armadura que necesitamos para que cuando lleguen esos días malos, nosotros podamos estar firmes de pie y que no nos echemos para atrás, no regresemos atrás. Entonces, mis hermanos, los dejo con esto. Que Dios les bendiga. Espero haya sido de ayuda como fue para mí, que haya sido de bendición como lo es para mí. Y que mi Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente a todos.